Buenas noches, ¿cómo están? Un gusto saludarles en esta jornada académica. Em, Comenzamos en un minuto, por favor. Atentos a la lista. Aguirre, Alba, Presente, doctor, buenas noches. Aliaga, Doctor, buenas noches, presente. Apaza, Bonadona, Buenas noches, doctor. Cardoso, Cerro Grande, Buenas noches, doctor, presente. Condori, del Castillo, Duc, Escalante, Presente, doctor. Escobar, Presente, doctor, buenas noches. Felipe, Presente, doctor. Jesufino, Flores, Gabriel, Doctor, buenas noches, presente. Huarachi, Justiniano, Presente, muy buenas noches. Limachi, Buenas noches, doctor presente. López, Buenas noches, doctor presente. Mamani, Pinto, Presente, doctor. Buenas noches. Mamani Torres, Buenas noches, presente. Morales Aira, Nina Huanca, Buenas noches, doctor, presente. Ortiz Ramos, Presente, profesor, muy buenas noches. Obando, Poma, Rodríguez, Presente, doctor. Romero, Presente, doctor, buenas noches. Zut, Presente, doctor, buenas noches. Suaznavar, Tapia, Buenas noches, doctor, presente. Ugarte. Muy bien, alguien que no haya llamado a la lista, por favor, levanten solamente la mano. Cardoso. Ok, ¿alguien más? Perfecto, ya. Muy bien, entonces, hoy vamos a terminar nuestro módulo. Entonces vamos a ir cesando con lo que es el tema del derecho penal económico. Voluntarios que quieran comentar lo que hemos visto en la clase anterior, por favor, adelante. Voluntarios. Ya, voy a ir por apellidos, ¿ya? Marcelo Romero. Doctor, buenas noches. Sí, bueno. Penal económico. El derecho penal económico son las normas que, bueno, estudian, ¿no? Los delitos que son cometidos por las personalidades jurídicas, ¿no? Es lo que hemos visto la anterior vez, doctor, los delitos que son cometidos, bueno, por personalidades jurídicas, por el tema de ganancias ilícitas y demás situaciones, doctor.
Es lo que más o menos vagamente recuerdo. María Lourdes Rodríguez. No está presente. María Lourdes Rodríguez. Ya, como falta. Adelante, Valentín Ortiz. Valentín Ortiz, Sí, buenas noches, doctor. el derecho penal económico. El derecho penal económico son los delitos que se han cometido más que todo en el ámbito administrativo, ¿no? Eso es lo que ve el derecho penal económico, doctor, que anteriormente se ha podido ver. Solamente ¿cómo sería eso en el ámbito administrativo? En el ámbito administrativo por el tema de los funcionarios, servidores públicos, ¿no? Que normalmente puedan poder cometer este tipo de delito, doctor. Ya. Pero no es eso, ¿no? Por si acaso. Muy mal ese tema. Claudia Nina. Doctor, el derecho penal económico es la rama del derecho que va a sancionar, prevenir y regular las conductas delictivas que afecten la economía del Estado. Como usted decía, ya puede ser en el tema administrativo o en otras. Eso yo tengo entendido, doctor. Ya, muy bien. Maribel Tapia. Maribel Tapia. Doctor, buenas noches. Estoy en la calle, no tengo muy buena señal. Estoy retornando recién a mi domicilio y no tengo muy buena señal. Ricardo Ruth. Ricardo. No está presente. Giovanna Mamani. Doctor, buenas noches. Dicen, buenas noches. Va a disculpar, tengo problema con mi táctil. Ahorita estoy con mi teléfono escuchando la audiencia. Perdón, la reunión. Está bien, ya. Está bien. Adelante, Natalie, por favor. Ya. La anterior clase, de acuerdo a lo que pude observar en el video, rememorando, el derecho penal económico trata sobre todo como concibo un nuevo modelo sobre la responsabilidad de las empresas públicas, sobre todo, donde se ha hecho énfasis en delitos de corrupción, quién sería el autor o a quién se debería dar esa responsabilidad. Así también nos ha podido profundizar este tema para que podamos ver dos videos, ¿no? Que habla mucho sobre esos temas, la criminalidad empresarial y el compliance, el cual describe de mejor manera, incluso en un derecho comparado con otros países, cómo se puede adecuar de mejor manera con normativa que va justo a las sanciones de la responsabilidad de las empresas. Eso es lo que puedo advertir sobre este tema, doctor. Ok, gracias. Adrián Escobar. Presente, doctor, buenas noches. ¿Qué más recuerda? ¿Qué más hemos abordado en la anterior clase, por favor? Sí, más que todo estábamos hablando sobre lo que es los videos que nos recomendó el compliance. En estos videos, pues se ha podido comprender sobre los delitos financieros respecto a lo que es los delitos financieros y corporativos, que son de gran relevancia, ¿no? En los últimos años han ido en aumento a lo largo de este tiempo, y por eso es que se ha ido creando, digamos, lo que es el derecho
Bueno, pero los objetivos, doctor, era de proteger la economía y los intereses públicos y privados de los ciudadanos. Más que todo esto es lo que podía entender, doctor. ¿Qué es el programa penal de la Constitución? ¿A qué se refiere? Ya, pasa. Lucy Escalante, por favor. Está Lucy Escalante. Susana Bonadona. Doctor, ¿Cuáles serán los postulados o principios que genera el derecho penal económico? los postulados, bueno, son varios, ¿no? Entre ellos está el derecho, eh, perdón, doctor. Los postulados que tiene justamente son sobre las directrices, los principios que van a pasar a regular justamente todo lo que vienen a ser el tema económico, como el tema, como los delitos los delitos que han existido, los delitos lesivos. Lo que pasa, creo, doctor, que acabo de salir de una cirugía, entonces me cuesta un poco el tema de hablar, entonces voy un poco lento, por favor, doctor. Ok. Están para que existan los fundamentos, entre ellos, que sean el cuidado y la protección del Estado, del dinero que se maneja hacia las instituciones que existen, ¿no? Entre ellos está el principio de jus puniendi, el derecho a castigar que tiene el Estado cuando cometen sanciones, pero también está uno de los principios que también se basa son los principios de reparación del Estado, de reparación, que vendría a ser en caso de que se cometa estos delitos que son estrictamente económicos. Cuando exista la reparación de los mismos, el delito quedaría como no saneado, pero quedaría como ya sin la imputabilidad del mismo, ¿no? Ya, muchas gracias. Inés Maribel Guarachi. Sí, doctor, buenas noches. Mil disculpas, acabo de entrar, doctor. Ya, ¿qué será? ¿Cuáles serán los postulados del derecho penal económico? Cardofo, Jocelyn. Doctor, buenas noches. Acabo de entrar, doctor. Mil disculpas. Ya, está bien, no te preocupes, Inés. Doctor, buenas noches. Cardoso. Adelante. ¿Cuáles serán los postulados del derecho penal económico? Ya, como postulados del derecho penal económico son aquellos pues que rigen la protección del orden económico. Ya estos van regidos justamente a lo que es el sistema de producción, distribución, consumo de bienes y servicios, intereses socioeconómicos del Estado. Entonces estas son pues las que aplican lo que es sanciones en contra de aquellos delitos económicos que se puedan realizar en contra del Estado. Y también estos delitos pues pueden ser sancionables no solamente a las personas naturales, sino que también a las personas jurídicas, como lo ha venido haciendo, ¿no? En otros países nos han indicado y nos han hecho referencia de que se ha modificado. ¿Por qué razón? Porque muchas veces se hace la sanción penal, se penaliza mucho y al penalizarlo directamente pues se pierde lo que es la economía para el Estado. ¿Por qué razón? Porque al no hacerse pues la reparación del daño integral, pues quien sufre pues un doble perjuicio, como usted incluso ya lo decía en una anterior clase, de nada nos sirve sancionar a una persona por 2.000 bolivianos si lo que se va a gastar el Estado pues va a superar los 50.000 bolivianos. Entonces
Lo que se tiene que priorizar justamente es esa protección a la economía del Estado. Ya, ok. Wilmer Limachi. Buenas noches, doctor. No he podido escuchar la anterior clase, como he comunicado, estaba de viaje en Potosí, doctor, mil disculpas. Ya. Doctor, Sí, tal vez podría complementar algo más sobre los delitos económicos, doctor. por supuesto. Sí, bueno, como en la anterior clase habíamos hablado sobre los delitos económicos, que en esta clase teníamos que avanzar, doctor. Sin embargo, por falta de tiempo no lo he podido ver los videos, pero tal vez podría acoplar algo más sobre lo que ha antecedido la anterior compañera, sobre los delitos económicos, que son aquellas conductas ilícitas que afectan en principal al patrimonio en el orden económico, sería en el sistema financiero o también sería en los recursos del Estado. Y estarían estos regulados principalmente por el Código Penal, doctor. Ya, ¿qué más? Y también podríamos hablar sobre el derecho penal económico en Bolivia, doctor, sería que se trata de prevenir y regular, sancionar con el sistema derecho penal económico, doctor. Sancionar y regular, ¿no? Ya, El orden económico, o sea, más o menos por ahí voy, doctor. ya. Vamos entonces, muchas gracias. Vayamos revisando. Hoy, como es nuestro último, terminamos esto y vayan haciendo, completando sus actividades que tienen en plataforma. Yo mañana entrego notas y no me gusta que les digan que hoy día, que mañana. Entonces, les voy a dar que hoy día vamos a terminar lo más rápido posible y van a ir completando todas las actividades que tienen en plataformas pendientes, ¿de acuerdo? A ver, habíamos ido viendo la anterior clase que es muy importante ir conociendo el tema de la responsabilidad que se va generando en torno a lo que es las personas jurídicas. Y esto surge a partir de una nueva concepción, de una nueva mirada de lo que es el derecho penal económico, a partir de lo que hemos visto que es el programa penal de la Constitución Económica. Y este programa penal de la Constitución Económica rompe muchos paradigmas del derecho penal clásico liberal, porque primeramente va a establecer que la Constitución no solamente organiza el poder político, sino también establece cuestiones que hacen a la economía y que muchas veces son resultado de acontecimientos políticos o históricos que han provocado una lesividad a los intereses económicos de un país. Por tal motivo, estos temas se han ido constitucionalizando y hace y obliga a que el legislador les tenga que ir legislando en sentido negativo como fuente de los bienes jurídicos a ser tutelados. Es decir, la Constitución Económica se va a convertir en la nueva fuente de generación de los bienes jurídicos a tutelar y que el legislador tendrá que legislar en negativo para generar su resguardo y protección. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de eso habíamos visto algunos detalles, habíamos visto que eso había generado un nuevo desarrollo y un nuevo pensamiento del derecho penal económico a partir de nuevas miradas, de nuevas visiones, y que entre ellos estaría sus postulados como, por ejemplo, establecer lo que más importa a esta área es la reparación del daño económico que se le causa al Estado. Es decir, a mí me interesa recuperar los millones, los centavos, los miles que se ha generado por una mala generación económica. Me interesa recuperar. Sí, esa es mi prioridad.
Para eso yo debo ir buscando el mecanismo judicial más proporcional para la separación del hecho causado. Es decir, yo tengo que ver cuál es la mejor actividad procesal más idónea que me permita la recuperación de dicho daño económico y obviamente permita generar los recursos económicos a favor del Estado, ¿no ve? Como decía una de sus compañeras, de nada nos sirve, señores, que la persona esté en la cárcel. Puede estar 5 meses, 6 meses, 1 año, 2 años. Pónganle el tiempo que quieran. ¿Vamos a recuperar el dinero? Esa es mi gran pregunta. ¿Vamos a recuperar? Porque si no vamos a recuperar el dinero, no es hacer apología, entonces todos van a empezar a usar ese refrán: prefiero robar al Estado, voy a la cárcel 2, 3, 4, 5 años y luego voy a disfrutar mis millones que me voy a generar. ¿No ve? O sea, todos entrarían en esa lógica. Al respecto, hay que señalar que esa situación es inapropiada, porque lo que más bien le interesa al derecho penal económico es recuperar el dinero, ¿sí? Y claro, aquí por eso se activa el principio de última ratio o última actividad, ¿no? Esto con la intención de generar conductas lesivas a los bienes jurídicos, ¿no? Y obviamente castigar aquellos actos de manera proporcional, de acuerdo a la lesividad que se le está causando al Estado. Es decir, yo voy a mover la última ratio, es decir, si hay otros procedimientos legales que yo puedo resolver para recuperar ese daño económico, una maravilla, lo haremos, no hay ningún problema. Pero cuando esta circunstancia anterior no puede ser resuelta, existen dificultades, bueno, recién acudo a la vía penal como última ratio. Pero también puedo activar la vía penal cuando veo que el hecho criminal ya ha constituido o ha sobrepasado la lesividad al bien jurídico a tutelarse. Es decir, no estamos frente a personas que han querido robar unos centavos, no, estamos frente a una organización criminal que prácticamente necesitamos darle proporcionalidad para combatirlo jurídicamente. Entonces ahí tendrá que intervenir Transparencia, Ministerio de Gobierno, Fiscalía, Procuraduría, Ministerio de Justicia, si quieren, para justamente hacer seguimiento, porque estamos frente a una organización criminal. Pero no se justifica mover toda esta maquinaria cuando un funcionario no ha querido devolver su caja chica de 4,000 bolivianos. O sea, no se justifica, no es proporcional, no es lógico, ¿no ve? Entonces a eso se refiere, ¿ya? Y uno de los aspectos que trae consigo el derecho penal económico es el principio de justicia restaurativa, ¿sí? Es decir, buscar la restauración del daño económico que se le ha causado, porque otra forma de esperar que un proceso concluya y la parte se rehúse a reconocer su culpa y eso genere años de litigio es un absurdo total. Es mejor ir a una justicia restaurativa, se repare el daño causado y con eso libramos al responsable de la culpa y el Estado no tiene que estar litigando añadas para recuperar lo que se le ha afectado, que a veces ni siquiera recupera. Es un absurdo total que se genera en cuanto a los intereses del Estado, ¿de acuerdo? Y claro, esta nueva mirada del derecho penal económico nos muestra de que ya no es posible entonces pensar que todo debemos concentrarlo al derecho penal, al código penal, en un solo corpus juris. Es decir, ya no podemos tener esa mirada napoleónica de querer que todo esté en un cuerpo jurídico penal, ¿no? Cuando existen delitos que por sus características, sus cualidades, pueden tener el mismo nombre, pero yo no le puedo dar, por ejemplo, a una persona que ha cometido un delito, que ha hurtado por, qué sé yo, una caja chica, le voy a dar 5 años, y a uno que se ha robado 10 millones, 50 millones, le voy a dar 5 años. Es ilógico, ¿no ve? Entonces yo tengo que buscar mecanismos proporcionales y eso voy a hacerlo a partir de una legislación penal dispersa, especializada, ¿sí? Subespecializada. Es decir, a medida que el legislador va a desarrollar leyes, por ejemplo, la de ley del sistema financiero,
tendrá que tener en su parte final o al inicio o a cualquier parte delitos que vayan contra la política financiera del Estado. ¿Sí? Y claro, esos delitos contra la política financiera tendrán otras características de persecución penal. No van a ser las mismas. Y eso está en la Ley de Servicios Financieros, los delitos financieros, incluso la unidad, la ASFI y la Unidad de Investigación Financiera van a colaborar, van a facilitar al personal multidisciplinario experto en el descubrimiento de estos delitos. ¿Sí? Entonces, ahí, por ejemplo, vamos a ver otro tipo de persecución porque la Fiscalía va a estar prácticamente facultada con equipos multidisciplinarios especializados en el tema financiero. ¿Sí? Y claro, esto nos demuestra entonces que no podemos pensar todavía, seguir pensando en el derecho penal clásico liberal, todo en un solo corpus, todo en un solo procedimiento. Y eso hace de que puede estar generando una afectación en la persecución penal, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, lo que les decía, en la Ley de Servicios Financieros, está el artículo 491 que habla de la apropiación indebida de fondos financieros. Cuando ustedes han de escuchar el caso de Pari, que hizo el desfalco de algo de 50 millones del Banco Unión, allá en Achacachi, ¿no ve? El Ministerio Público en un primer momento lo imputó por delitos, ¿ya? Apropiación indebida, ¿no? Esa apropiación indebida tenía algo así de 5 años, era un delito muy leve inclusive, y claro, él iba a estar en la cárcel y iba a salir, ¿no? Pero resulta que en la acusación se percató el Ministerio Público de que la Ley de Servicios Financieros había lo que establecía lo que es la apropiación indebida de fondos financieros, ¿sí? Era un tipo penal más adecuado a la conducta de Pari, y claro, procedieron a darle 10 años, y además de que como era funcionario de la entidad financiera, se aumenta a 5 años, es decir, 15 años de presidio se estaba buscando contra esta persona Pari que ha generado el daño, el desfalco al Banco Unión, ¿no ve? Entonces, esto hace ver que los delitos en las diversas áreas hoy en día tienen su subespecialidad, y pretender concentrarse en el Código Penal prácticamente es un pensamiento napoleónico, ¿sí? Antiguo, del derecho penal clásico liberal, ¿no? Entonces, hoy en día, el derecho penal económico ha ido evolucionando, ha ido dispersándose y ha ido buscando que todas las otras disciplinas del derecho que generan a una actividad económica no solamente regulen la parte doctrinal, los principios, los derechos, los usuarios, etcétera, sino también destine una parte especializada a lo que va a ser los delitos económicos de ese régimen jurídico, y si es posible, si tiene mucha subespecialidad, un procedimiento adecuado que le permita al Ministerio Público y a la policía y a la área jurisdiccional poder resolver el problema con mayor facilidad, ¿sí? Entonces, el derecho penal económico ha ido viendo temas aduaneros, publicidad engañosa, lavado de activos, en el tema laboral, venta ilícita, abuso, delitos contra la propiedad industrial, sistema crediticio, contra la administración pública, delitos financieros, monetarios, tributarios, incluso de salud pública, ¿ya? Porque todo eso está involucrado a ese ámbito del derecho penal económico, ¿sí? Bien, ahora, la lógica del derecho penal económico también tiene una nueva mirada respecto a que el principal sujeto para la comisión de estos delitos es la persona jurídica, ¿sí? Que la persona jurídica, desde la nueva definición del derecho penal económico, va a establecer de que es una empresa, una sociedad, una fundación, una ONG, que está demostrando que ha participado o que está facilitando la comisión de un delito a través de su sistema de dirección, empleados, estructura organizacional, ¿sí? Por ejemplo, la doctrina penal moderna ya establece
que las personas jurídicas deben ser sancionadas por su estructura organizacional, su cultura interna, cuando éstas han sido para la comisión de delitos, ya sea como un medio o como un fin, ¿no? Y como dice el profesor Nieto, el derecho penal económico muestra que la empresa ya no es una sola mascarada de voluntad del individuo, sino que se ha convertido en muchos casos en una estructura con capacidad autónoma de riesgo y de causar daño. Y claro, a partir de esas definiciones, nosotros lo que hemos ido viendo es que esto puede generar que las empresas tienen una autonomía funcional de la empresa, no es una sola ficción legal, es una unidad del poder económico, organizativo y que tiene capacidad real de decisión. Hay una cultura corporativa, hay delegaciones de funciones y obviamente toda esa estructura empresarial debería estar de acuerdo a un sistema legal para funcionamiento y muchas veces eso no sucede así, ¿ya? Entonces, ha ido surgiendo la necesidad de legislar para que estas personas jurídicas sean responsables penalmente. Y claro, esta lógica de responsabilidad penal de las personas jurídicas, no estatales, estratégicas, de las personas jurídicas, las empresas, justamente surge porque va a romper un principio clásico, ¿sí? Ese principio de que las sociedades no pueden delinquir, ¿no? Y que los delitos son intuito personae. Esto bajo la lógica nuevamente del pensamiento clásico liberal. Hoy en día se ha denotado que más bien las empresas en todos esos hechos de corrupción más grandes, incluso en Latinoamérica o en el mundo, siempre está una empresa involucrada, siempre está, ¿sí? Entonces, esto busca que se pueda establecer una nueva lucha contra la criminalidad empresarial estructural y obviamente la corrupción sistemática que se va generando. Es decir, no se puede dejar en impunidad delitos que se están cometiendo al amparo de crear una estructura corporativa empresarial, ¿sí? Por ese motivo, por ejemplo, tenemos entre los hechos de corrupción más impactantes en Latinoamérica, por ejemplo, el caso de Lavallato, donde estaba involucrada la empresa Obradrecht, Marcelo Obradrecht, que si bien él va a tener una sanción y una condena, ¿sí?, por el daño económico causado de $2.000 millones, sin embargo, no fue suficiente porque Odebrecht estaba en la cárcel, pero su empresa seguía operando en México, en Perú, en Chile, en Argentina, en Honduras, etcétera, seguía funcionando. Entonces, ¿qué nos está demostrando ahí? Que la empresa es la que está siguiendo operando independientemente de la responsabilidad del individuo. Y eso no es posible que se pueda permitir, ¿de acuerdo? Ahí tenemos otro caso, por ejemplo, con el tema de en Argentina, de 160 millones, caso Cuadernos, donde se ha generado también producto de la participación de los empresarios. El caso Odebrecht, nuevamente en el caso mexicano, con 10 millones de daño económico. En Perú, igual 29 millones, ¿ya? Incluso lo ha involucrado al presidente peruano Alejandro Toledo. Está en Venezuela con el caso PDVSA, claro, hay un poquito, han tratado de inculpar a algunos exministros. Luego está en Guatemala el caso de La Línea con 120 millones, igual una empresa que estaba involucrada en la defraudación aduanera y cohecho. En Chile el caso Penta, igual un sistema de financiamiento ilegal de campañas y un fraude tributario, donde los empresarios Lavin y Delano fueron sentenciados, ¿no? El caso Sobornos, igual con Odebrecht en el Ecuador, 33 millones. En República Dominicana, caso Odebrecht, caso Sobornos de megaproyectos, 92 millones, ¿no? Entonces, noten en todos estos aspectos, en todos estos daños económicos, no están las personas individuales, son las empresas. Y claro, en la lógica de la criminalidad organizada, habíamos visto de que esto se produce por este sujeto. Es esta persona jurídica que prácticamente se convierte en una máscara para los delincuentes naturales, ¿no? Donde ellos estudian toda la estructura de la administración pública. Y obviamente son capaces de incluso
ofrecerte y demostrarte que son una empresa que tiene presencia en muchos países, que tiene financiamiento, que cuenta con maquinaria, que puede hacerte desde una aguja hasta una bomba nuclear, que ellos saben no son los más capos, etcétera, etcétera. Y obviamente van tomando contacto con la administración pública, con las MAES o con los que están en la cúspide, tienen capacidad de organizarse, establecer que sus operativos, los cuellos azules, se conviertan en personas operativas para la comisión o acciones dentro de las estructuras del Estado, y en muchas veces se utilizan incluso a sectores campesinos o a sectores sindicalizados o a organizaciones sociales para poder movilizar toda esta estructura criminal que se ha generado o se ha orquestado, ¿no? Y claro, una vez que toman los contratos, los negocios jurídicos con el Estado, simplemente ya no les interesa nada y obviamente pueden terminar o no terminar las obras, los proyectos que se han prestado y obviamente lo terminan a mal. Y eso está generando un daño económico al Estado, donde la víctima va a ser el Estado y la lógica entonces es, se está demostrando que esta persona jurídica no es una enmascarada, es una organización criminal que está usando toda una estructura empresarial para la comisión de delitos en contra del Estado, ¿sí? Y claro, la política internacional ha establecido que hay que sancionar, hay que establecer delitos por la alta peligrosidad que está representando a estas personas jurídicas en la agenda de seguridad de los intereses del Estado, ¿sí? Ante esas situaciones es que en Bolivia, una de las reformas que ha tenido en los últimos años ha sido la Ley de Fortalecimiento de Lucha contra la Corrupción, que ha establecido en su artículo 5 ya la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Es decir, las personas jurídicas son ahora responsables penalmente por la comisión de delitos de corrupción cuando estén vinculados sus integrantes o cuando la persona ha sido parte del objeto de la comisión del daño económico al Estado, o cuando se hayan utilizado sus elementos empresariales, vehículos, edificios, oficinas, para la comisión de los ilícitos penales, ¿no? Y bueno, también eso implica abarcar a los funcionarios, a los empleados. Esto ha generado esta responsabilidad penal de la persona jurídica vaya a establecerse a partir de evitar la corrupción y ampliar a sus órganos de representación, a sus personas que están acreditadas. ¿Por qué? Que prácticamente eran los cuellos blancos. La lógica es porque una empresa que está manejada por una MAE no puede directamente desconocer o no saber qué está haciendo sus funcionarios. No puede decir, yo no estoy haciendo nada, mi funcionario ha operado por intuito persona y él es el que está haciendo hechos de corrupción. Yo no existe eso. Desde la ciencia de la empresarial se entiende que la MAE o el ejecutivo, los representantes, conoce pues todo el movimiento de su personal. No hay esa posibilidad mínima de que el funcionario esté actuando de manera a escondidas del gerente o de la MAE. Ahora, si se diera ese fenómeno de que está actuando, ¿sí?, de manera a espaldas de su jefe, bueno, entonces la empresa tendrá que demostrar convirtiéndose en colaborador eficaz en la persecución penal, es decir, presentando la denuncia, abriendo las actividades de investigación, facilitando los cuadernos, reportes, etcétera, para demostrar que esa persona ha actuado intuito personal. Pero además, la empresa tendrá que demostrar que tenía una política anticorrupción. Es decir, tendría que demostrar que tiene una estructura referida a lograr que las empresas tengan lo que es el compliance legal, es decir, documentos anticorrupción, capacitaciones a su personal, reglamentos de anticorrupción que permita que sus funcionarios hayan sido capacitados en no realizar prácticas de corrupción, ¿sí? Y obviamente romper ese paradigma de que las empresas muchas veces contratan personal para la comisión de delitos.
¿Cuáles son los delitos que se les va a responsabilizar a las empresas, a las personas jurídicas? Son por legitimación de ganancias ilícitas, enriquecimiento ilícito, cohecho activo, contratos lesivos, incumplimiento de contratos y sociedades o asociaciones ficticias o simuladas. ¿De acuerdo? Y las sanciones que se les va a dar es, 1, la pérdida de la personería jurídica; 2, sanciones económicas; 3, sanciones prohibitivas; sanciones reparatorias, ¿no? Y claro, en lo más importante en estas económicas es el decomiso, ¿no? Estas son las sanciones. Ahora, uno que ve esto dirá, pues, esto no es nada, o sea, esto no genera ningún efecto. Sin embargo, tiene una alta relevancia y es un ataque muy duro a las empresas. ¿Por qué? Porque cuando le quita su personería para funcionar, esta empresa ya no va a seguir operando, ya no va a seguir funcionando. Entonces, las empresas más importantes, por ejemplo, Coca-Cola, Pepsi, jamás van a hacer un contrato con el Estado. ¿Se han dado cuenta de eso? Justamente para evitar hechos de corrupción y no sean afectados en su personería jurídica. Imagínense que Coca-Cola se haya metido en un tema de corrupción con una entidad gubernamental, pierde la personería y bueno, pues Coca-Cola ya no va a poder vender en Bolivia, ¿verdad? O lo mismo va a poder suceder con Toyota, con Nissan o con cualquiera. Entonces, el tema de la personería jurídica de una empresa es prácticamente su marca, su prototipo, su logo, su mercado de ingresos. Entonces, la lógica es quitarle la personería jurídica para que esta empresa ya no siga operando, ya no siga moviendo capitales, ya no siga realizando actuaciones que puedan comprometer o generar un daño económico al Estado, ¿verdad? En cuanto a las sanciones económicas, está pues el decomiso, que implica decomisar todos sus activos a través de las medidas cautelares reales para asegurar la devolución del daño económico que se le causa al Estado, ¿no? O cuando son algo leves, establecerles algunas prohibiciones, como por ejemplo, no pueda participar en un proceso de contratación 1 año, 2 años, 3 años, ¿no? O realizar algunas actividades hasta por un determinado tiempo, ¿no ve? ¿No? Entonces, y además tener sanciones reparadoras. Si la empresa ha demostrado que no tenía nada que ver, que ha sido una actuación de su funcionario o su personal, perfecto. Tiene que proceder a la reparación del daño producido y ver mecanismos de prevención a futuro para que nunca más se repita ese accionar. ¿De acuerdo? Entonces, este nuevo sistema está generando que las personas jurídicas ya no se conviertan en esa amenaza o reducir la amenaza de lo que representan prácticamente en la comisión de la criminalidad empresarial. ¿Sí? Ok. Bien, hasta acá. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tuviesen, por favor? ¿Dudas, preguntas? Doctor, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Doctor, tengo una pregunta. En los delitos de destrucción y deterioro de bienes del Estado, cuando la funcionaria llega a ser o llega a ser la alcaldesa, tengo un casito de Popó, que la alcaldesa de Popó no ha hecho la denuncia correspondiente debido a que un vehículo ha sufrido un hecho de tránsito y el vehículo pertenecía a la alcaldía de Popó. Le han metido un proceso por, uno, incumplimiento de contrato o incumplimiento de denuncia, y el otro, destrucción y deterioro de bienes del Estado. En este caso, doctor, en cuanto a destrucción y deterioro de bienes del Estado que le han puesto, ¿se puede solicitar la justicia restaurativa? Claro, todo en lo que sea posible, en la manera que se pueda generar la reparación del supuesto daño económico que se ha generado. Y esto parte como de la iniciativa, de cómo proceder a esa restauración, ¿no ve? Por ejemplo,
A ver, el tema en Cochabamba, el caso del puente caído, ¿no ve? La reparación de ese daño es la deposición de la plataforma. Listo, está repuesto, ¿no? Había otro caso que he conocido, que una empresa no entregó las conexiones de tanque de oxígeno para un hospital. Y bueno, 12 años después siguen en ese proceso y la empresa dice, ya no quiero con esos problemas, se los voy a terminar de hacerles las conexiones y, y termina el problema, ¿no ven? Listo. Entonces, Doctor, ¿y cuál sería la diferencia entre justicia restaurativa y reparación del daño? no, pero ninguna, pues, pero ambos tienen el objetivo de justamente restaurar lo que se ha generado, el daño económico, ¿no ve? O sea, el daño económico, pónganle el término que se quiera, a mí me interesa que me devuelva el dinero como estaba. Y eso es un procedimiento que está establecido en la misma 1390, que ahorita lo vamos a ver, que es justamente este procedimiento que está establecido en el artículo 35 ter, de cómo se tiene que negociar el tema de la justicia restaurativa o la reparación del daño económico que se ha generado a la institución. ¿Ok? Porque es lo que queremos, ¿no? La reparación, la recuperación efectiva. Entonces, otro término, pónganle cualquier término, pero la idea es recuperar o devolver o evitar que la institución afectada pueda reparar o recuperarse su situación que ha tenido. Muchas gracias, doctor. A ti. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Ya. Hacemos un pequeño break de 15 minutitos y volvemos para ver la última parte respecto a lo que es la justicia restaurativa. ¿De acuerdo? Bien, entonces 15 minutitos, por favor. Listo, doctor, gracias. Bien, continuamos, por favor. Entonces, uno de los aspectos más importantes respecto a esta nueva innovación del derecho penal económico está con lo que es la ley 1390 de fortalecimiento de lucha contra la corrupción, ¿sí? Que ha establecido la incorporación de la responsabilidad penal de la empresa y obviamente ha ido adecuando algunos tipos penales, ¿sí? Y ha establecido en una parte final lo que va a ser el tema de el procedimiento para la justicia restaurativa, ¿ya? Y esto está previsto prácticamente en el procedimiento que ha de seguirse para que la empresa, cómo se tiene que tramitar el procedimiento de justicia restaurativa. El artículo 35 quater es un artículo muy, claro, se ha redactado o ha sido redactado, presumo, en una redacción muy general, muy genérica, que para su operación o ponerse en práctica la misma, se ha ido estableciendo condiciones para su mejor aplicación. Y eso ha tenido a través de un protocolo de actuaciones que ha trabajado el Viceministerio de Transparencia de cómo ha de aplicarse, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos generales de este procedimiento de justicia restaurativa de la 1390? Primero, nos establece la facultad que es de los fiscales en el ejercicio de la persecución penal, obviamente vean que el delito de corrupción o vinculados no cause un grave daño económico, es decir, que no esté por encima de los 7 millones. Sin embargo, es importante que cuando se hable del monto a fijarse, tenemos que ser muy serios para determinar el monto de los 7 millones. Hay algunos abogados, algunas unidades jurídicas que lo contemplan el perjuicio, el total del monto que se ha ejecutado. Y no es así, ¿no? Los auditores son los capos en este tema para establecer el perjuicio cierto
y el monto y la suma del daño causado. Entonces, es un auditor el que tiene que establecer cuánto es el perjuicio cierto. Y si el perjuicio cierto es superior a los 7 millones, no procede la justicia restaurativa. Pero si es menor a ese monto, entonces se pueden instaurar los programas de justicia restaurativa. Este programa tiene diversos aspectos, ¿no? Primeramente pasa por un abordaje integral del conflicto, es un tema de voluntad de las partes, se va a ir viendo cómo se puede lograr resolver el problema, ¿no? Existe la intención de una reparación voluntaria del daño causado, se establezca la participación, compromiso y una solución pacífica de los conflictos, ¿no? Y esto, una vez que se genera toda esa parte del programa, se va a lograr realizar un acuerdo común, ¿sí? Para establecer y poner fin al conflicto. En ese documento, que va a ser un acuerdo transaccional, tienen que establecer todas las partes debidamente informadas, con el correspondiente asesoramiento técnico, ¿no? Establecer de que exista la consistencia técnica, jurídica para no afectar los intereses del Estado, pueden participar la Procuraduría, pueden participar el Ministerio de Transparencia, ¿sí? Y bueno, se instaura ese procedimiento con un equipo multidisciplinario, si fuera el caso que se necesitase. Y bueno, si no hubiera problemas, se concluye con el acuerdo exitoso, ¿ya? Este acuerdo exitoso seguramente va a estar ligado a poner en el caso de Cochabamba, así es de poner la plataforma del puente, ¿ya? Y ahí la plataforma del puente era 2 millones o 3 millones. Sin embargo, claro, la obra mencionaba a la alcaldía que era 11 millones, pero la empresa justificó de que no está afectado los inicios, solamente se ha afectado la plataforma. Y que la deposición de la misma ascendía a 3 a 2 millones de bolivianos, ¿no? Entonces ahí se han llegado a esos acuerdos y como consecuencia de procederse a esa separación de la plataforma, se echó el acuerdo en el cual la empresa deponía y una vez concluida la deposición, se homologaba el contrato, se ponía en conocimiento del Viceministerio de Transparencia y luego se pasaba al juzgado para la homologación. Y claro, una vez que se homologue, el juzgado iba a ordenar la extinción de la acción penal. ¿Verdad? Entonces, este es el procedimiento que se sigue. Es un procedimiento dentro de un proceso. Hay un programa y protocolos de actuación que está establecido en el tema de este asunto, desarrollado y establecido por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, ¿sí? Y es un protocolo que se ha estado funcionando, pero ojo, no es un protocolo cimentado en una piedra, ¿no? O sea, hay un principio de flexibilidad, considerando el hecho, las circunstancias, y lo que establece la intención de la persona que ha causado el daño en su intención de querer devolver o repararla, ¿no? Y obviamente esta reparación sin que eso no implique una afectación o disminución al patrimonio o al interés estatal, ¿no? Entonces, se llegan a esos acuerdos, a esos informes, el apoyo técnico, ¿no? Y luego se puede generar ese programa, ¿no? En el caso del puente Caído ha durado casi 2 años a 3 años el acuerdo, hasta la conclusión de la audiencia de homologación del acuerdo transaccional de justicia restaurativa y la extinción de la acción penal con relación a los acusados de la empresa que construyeron dicho puente. ¿Sí? ¿Ok? Bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre esta parte? ¿Sobre la ley, tal vez? ¿Dudas, preguntas? Doctor, una consultita referente a los acuerdos que se deberían formular. ¿Estos acuerdos tienen que ser homologados? ¿O Sí, sí, tienen que ser homologados. El acuerdo
se suscribe entre, o se tramita o se negocia entre la víctima, la institución víctima y obviamente la empresa encausada, ¿no? Eh, mm, una vez que hacen un acuerdo, ese acuerdo lo ponen a conocimiento del Viceministerio de Transparencia, ¿ya? Para verificar que no haya afectación a los intereses del Estado. Puede participar la Contraloría también, la Procuraduría, ¿no? Y si no hay ninguna observación, el acuerdo puede ir ejecutándose. Cuando se termine de hacer la reparación o del daño económico causado al Estado, nuevamente las partes hacen otro acuerdo de que ha sido cumplido este acuerdo preliminar. Y se pasa a conocimiento del Viceministerio de Transparencia, el cual dicta una resolución, ¿no? De que las partes han resuelto y que ya no existe ningún daño económico pendiente al Estado. Entonces, la parte afectada, muchas veces, normalmente en este caso la parte encausada, o también pueden ser ambas partes, deben comunicar al juzgado donde se está sustanciando el proceso, para que el juzgado convoque una audiencia para la homologación de esa resolución. El juzgado se instaura, el juez homologa, y al momento de homologar va a dictar la extinción de la extinción de la acción penal. Así es como procede. Bueno, en esto en la experiencia del puente caído, que es uno de los casos pioneros que hay en este tema, ¿no? De la justicia restaurativa. Gracias, Doc. Ok, ¿alguien más? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Dudas, preguntas? Doctor, buenas noches. Doctor, una consulta. En un caso, por ejemplo, de estafa, ¿conviene realizar directamente con la parte, ir directamente donde el notario de fe pública y presentar los documentos de conciliación al juzgado? O también ahora hay donde la fiscalía no te remite al fiscal conciliador. Esito quería saber cuál es más conveniente. Al fiscal. Para mí, mucho mejor es la fiscalía. Muchas veces la fiscalía por muchas razones que permiten normalmente incluso que el fiscal tome conocimiento ya de la acción, se registra en la base de datos, ¿no? Entonces, además que puede evitar la prescripción de la acción penal, genera suspensión de plazo, o sea, tiene muchas condiciones más favorables a acudir a este tema de la conciliación en sede de fiscalía y de notaría. Gracias, doctor. A ti. Ahora, también depende, ¿no? De cómo reacciona la otra parte, ¿no? Porque por ahí dicen, no, iremos al notario nomás para reconocimiento, etcétera, pero es cómo se genera, ¿no? Normalmente ahora en la fiscalía es porque el proceso también ya está instaurado, ¿no? Ya está instaurado, entonces las partes, para no entrar en ese conflicto, y busquen un tema de restauración del daño. ¿Alguien más? Perfecto, entonces, colegas, concluimos nuestro módulo, ¿sí? Respecto a lo que es el derecho penal internacional, el derecho penal económico, que eran los dos temas que estaban involucrados en este tema de derecho penal de la parte sustantiva, ¿no? Entonces, por favor, recomendarles de que sus actividades, por favor, en plataforma, actualicen o los complementen o lo terminen de hacer, por favor, todo, porque mañana a primera hora voy a revisar, estamos hasta mediodía, yo ya voy a pasar las notas a coordinación académica. Ya, por favor, entonces, vamos a concluir la clase ahora para que si les falta, vayan, complementen sus actividades, sus foros, controles de lectura, todas las actividades que tengan pendientes, por favor, ¿de acuerdo?
Entonces, de mi parte, muchas gracias. Espero que les haya servido el módulo y bueno, nos vemos en otra oportunidad. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Tenga buena noche. Gracias a Doctor, usted. buenas noches. Una consultita, Chao, doctor. chao. Gracias. ¿Existe Muchas gracias, doctor. Buenas noches. en la plataforma? Hola, doctor. Sí, sí, ¿Se adelante. fue? Adelante, adelante. Doctor, una consulta. ¿Existe un examen formativo final que indica en la plataforma? Sí. Examen formativo final indica, ¿no? Pero no Ujú. se puede, si no me equivoco, realizarlo todavía. Esa No, era pero eso mi es con duda, un desquite, doctor. pues, ¿no? Era hasta ayer, ¿no ve? Sí, doctor, era hasta el 11 de diciembre, hasta ayer, y pensé No que has hoy día podido iba a hacer. saberlo ese detalle. Ya, a Sí, ver, doctor. ya, pásame, escríbeme. Los que no han podido hacer, pásenme su nombre al WhatsApp, al inbox. Les voy a habilitar, ¿ya? Listo, doctor, muchas gracias. Ok. Doctor, buenas noches. Una consulta. Las diapositivas están en plataforma, ¿no, Doc? Las diapositivas, sí. A ver, ahora lo voy a subir. Lo voy a subir Por estas. favor, doctor, muchas gracias. Hasta luego. Esta de la que hemos visto ahora, ¿no ve? Sí, Doc, esta que estaba. Doctor, hasta luego. Ya, perfecto. Ahorita lo subo. Gracias, doctor. Permiso. Gracias a ustedes. Doctor, perdón. Sí, adelante, por Disculpe, favor. Doc, ¿va a subir a plataforma el punto que ha consultado colega anterior, el tema del recuperatorio, el trabajo? El último punto que había. Él ha preguntado el examen final. Oh, perdón, doctor, perdón. Era hasta ayer. Ese examen, si los que no hayan dado, mándenme un inbox, ya su nombre completo, ¿no? Con nombre completo, módulo, programa, y solicito habilitación extraordinaria del examen formativo final y les voy a habilitar ahora mismo. Ok, doctor, muchas gracias, muy gentil. Ok, meta. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Chao, chao, que les vaya bien. Gracias a ustedes.